Y esta fiesta que se sigue disfrutando allá en la Ciudad Jardín. Ya nos vemos, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, vamos a otro tema. El Colegio Médico manifestó su preocupación por la elección del futuro subsecretario de Redes Asistenciales, Juan Manuel Tosso, quien recibió una sanción ética luego de que su hija recibiera una beca en un hospital que era administrado por el servicio del cual él era director en el año 2014. Vamos a hablar del tema. Nos acompaña la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Gracias por tu tiempo. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pasa finalmente y cuál es la reacción que tienen ustedes cuando conocen el nombre del futuro subsecretario de Redes Asistenciales? Bueno, nos parece bastante desafortunado en realidad. Nosotros tenemos toda la intención de poder trabajar con el próximo gobierno y iniciar así nuestras relaciones un poco conflictivo. El problema es que dentro del gremio efectivamente vemos como una dificultad que una de las principales autoridades del ministerio tenga un cuestionamiento como este. Independiente de que las investigaciones quizá no se hayan completado, es algo que tuvo mucho resueno y muchas problemáticas dentro del gremio cuando esto se supo. Efectivamente, aquí tenemos una sociedad científica que participó en las acusaciones del colega y que finalmente nuestro propio colegio también manifestó por medio de sus tribunales que al parecer habían existido conductas en contra de la ética y que estas deberían ser subsanadas. Nosotros participamos de concursos nacionales, en general nuestros médicos hemos tratado de cada vez que se acerquen mucho más a la ética, a conductas mucho más apegadas a lo que debe ser la profesión y que una autoridad tan relevante, que además va a estar a cargo justamente de las becas y que toma muchas determinaciones, tenga un antecedente como este, nos parece que era algo que el gobierno debería haber considerado. En específico, a ver si vamos un paso más atrás, en específico él recibe un reproche, una amonestación por escrito con publicidad, ¿cierto? ¿Cuál es la falta específica en la cual habría incurrido? Es parte el uso de el poder que tenía como director de servicios de salud. ¿Habría favorecido a su hija para obtener esta beca? Es que estas especialidades en general, para poder quedar en una especialidad como dermatología, uno debe ser de los primeros de su generación o haber sido general de zona 6 años. Y aquí se abre una nueva especialidad por parte de una nueva universidad financiada por el Estado, en donde hubo una selección que no vivió un proceso transparente y en donde dentro de las favores... ¿Contaba con esos requisitos? ¿Con los 6 años de trabajo en zona y de los primeros puestos? No. No contaba. Entonces, justamente para el resto de los colegas, por eso es algo que crea conflicto dentro del gremio, porque en general nosotros somos bastante ordenados y hemos hecho concursos nacionales, justamente para dar las señales de transparencia que no existen privilegios dentro de, además, algo que es financiado por el Estado. Si fuera una universidad privada, si fuera algo que financia ella de su bolsillo, esta universidad, pero además... yo lamento también que el gobierno haya decidido exponer a él, a su hija nuevamente, a todos los médicos que estuvieron involucrados en este caso, porque me parece que justamente cuando a ellos se lo tienen que haber propuesto, debería haber sido bastante franco y haber dicho, miren, en realidad yo le puedo terminar haciendo un daño a este gobierno y también a la cartera de salud, lo que yo también lamento. Esto obviamente va a opacar la gestión del doctor Santelice. Yo lo conversé el día de ayer con él de forma telefónica para que ojalá lo pudieran reconsiderar. ¿Y él pretende que lo reconsidere? Eso está en sus reflexiones, pero yo creo que es un antecedente, más que nada era para poder explicarme algunas cuñas que podían haber estado salidas de contexto en uno de los periódicos de circulación de la tarde. Yo las comprendí, pero también le manifesté que el tema no es que el colegio esté en contra del colega, para nada, es un tema también de figura de lo que la opinión pública pide actualmente a las autoridades, y yo creo que ese es el corazón del problema. Acá no es un tema de forma, si hubo o no hubo, estamos hablando de el segundo al mando a cargo de un ministerio, y yo creo que a nosotros nos interesa que a salud le vaya bien, y partir así creo que es una señal compleja, sobre todo cuando queremos abordar muchos temas también que tienen que ver con la probidad, y entre esas de los médicos, sociedades médicas, tenemos problemas efectivamente. ¿Hay alguna investigación, algún sumario que todavía esté abierto en contra del doctor Tosso? Existían
distintas investigaciones, pero la subsecretaría, justamente donde él va a asumir, inició una investigación en el Hospital El Pino, pero al ser un hospital autogestionado, no permite que otras autoridades lo investiguen. Y ese fue cerrado, esa investigación, el 2 de febrero de este año. Me llama un poco la atención la coincidencia de la fecha, pero no voy a especular en torno a eso. Lo que sí es que las investigaciones locales tampoco, pero la propia Contraloría, cuando hace una investigación, dice, ojo aquí, al parecer hay que hacer una investigación más profunda, donde obviamente vuelve a quedar en manos de las mismas entidades que tienen limitación de investigar. Entonces, más allá de la investigación, dentro de quienes participamos del ejercicio de la medicina, del sector público, creemos que no es por culpabilizarlo a él, no es por ponerlo, pero efectivamente da una figura de una cartera un poco Es que, pero compleja. El Tribunal de Ética se pronuncia en contra del doctor Toso, recibe esta amonestación y todo por haber privilegiado a su hija para la obtención de una beca. En la especialidad, en este caso de dermatología, lo decías muy bien, es una de las becas tal vez más difíciles de conseguir, hay que tener un requisito previo y de las anheladas también por muchos especialistas, por muchos que quisieran esta especialidad. Entonces, ¿es esa la acusación que pesa sobre el futuro subsecretario? Eso, de alguna manera, con la sanción que él recibió, ¿te da tranquilidad de que no pueda incurrir en nuevos o conflictos de interés o favoritismo, en este caso, en el puesto del que va a ocupar ahora, que incluso es de mayor categoría que el que tenía en ese momento? Yo creo que si uno va a lo legal, aquí no hay nada ilegal, pero es parecido a lo que nos pasó con el incentivo al retiro de la ministra que está en ejercicio. Hay cosas que no son ilegales, pero son éticamente reprochables. No, claro, lo legal es el piso muchas veces. Y justamente hay autoridades administrativas dentro del Estado que tienen el rol de darse cuenta que hay cosas que no se pueden hacer solamente. Y yo creo que ese estándar ético es el cual nosotros le estamos pidiendo a nuestros médicos para el ejercicio cotidiano. Hay muchos límites que son quizá a veces un poco difusos, pero esperamos que nuestras autoridades, nuestros principales dirigentes del colegio, tengan una línea ética robusta, porque eso es lo que necesita la medicina hoy día. Ahora, y entre esas, obviamente, tenemos todos los conflictos que han ocurrido en la política, en las instituciones. Ahora, el colegio muchas veces tiene que tender puentes y relaciones con las autoridades que están, por supuesto, en el área sectorial, en la salud. En este caso, la subsecretaría es un espacio relevante también para los temas que lleva adelante el propio colegio. Cuando el propio futuro subsecretario fue cuestionado o sancionado, ¿cierto?, amonestado por el Tribunal de Ética, ¿cómo prevés tú que pueda ser la relación que vayan a tener con él? Mira, yo esperaba que nosotros pudiéramos tener un trabajo que intentara tener una agenda sanitaria independiente de las diferencias que pueden tener en alguna u otra postura, intentando tener una agenda como de Estado. Obviamente para eso también invitar a gente quizá que participó en los gobiernos de la nueva mayoría o que quizá no comulga con el gobierno que sigue, pero que entiende que hay un desafío mayor, y eso también era lo que nos invitaba el futuro ministro, que a él le interesa el tema de salud y está disponible para trabajar con nosotros. Pero efectivamente uno puede tener diferencias de opinión, pero en los temas éticos siempre nosotros hemos planteado que es el momento donde los médicos nos tenemos que encontrar. Podemos tener diferencias de todo tipo, pero hay una cosa que no se puede transgredir, y ese también ha sido parte de nuestro trabajo, una agenda sanitaria y a la vez una agenda ética. Ese es un espacio que no se puede transar, y en donde cuando los médicos la transgredimos también hemos apostado a que tenemos que ser autocríticos, y yo he mantenido esa línea en la actualidad. Cuando salen médicos licenciosos, cuando tenemos problemas efectivamente de probidad, nosotros hemos dicho, bueno, a veces los médicos nos equivocamos y estamos corrigiendo eso. Esta señal me parece que es equívoca y me parece que también expone al futuro gobierno y a una cartera que yo espero que le vaya muy bien, realmente. Y en esa línea espero que también trabajar con el gobierno, obviamente para algunas personas que quizás son muy relevantes o tienen mucha expertise, va a ser alguna limitante, y al final lo va a exponer a él siempre. Cada vez que él tome una determinación se va a decir que hay algún grado de conflicto de interés. Y yo creo que... ¿Esperas que la decisión sea revertida? En realidad es bastante difícil, por lo menos por lo que me han manifestado, pero yo creo que en realidad este es un tema
que trasciende a la cartera de salud, trasciende a los involucrados, es un tema también de lo que tiene que ver el gobierno, de lo que le quiere transmitir a la ciudadanía. Y yo creo que salimos hace poquito muy mal nuevamente en los temas de transparencia y corrupción. Yo creo que es un desafío transversal. Te quiero llevar a otro tema y que guarda relación con el proceso de vacunación. El tema de las vacunas ha estado en el centro de la noticia por varios ejes. En primer lugar, por la cantidad de chilenos que requieren la vacuna contra la fiebre amarilla, porque van a viajar a Brasil. Muchos han decidido viajar a pesar de que no tienen la vacuna. Y en ese punto, y después vamos a hablar de los otros dos temas de vacuna también, en ese punto específico, ¿quién es el encargado de administrar y de proveer de las vacunas que se han hecho insuficientes? Yo me imagino también que nadie podía haber cuantificado la cantidad de vacunas que requerían los chilenos. Para eso hay que ir a cada agencia de turismo y ver cuántos chilenos van a salir o por la vía que sea. Es muy difícil hacerlo. Pero ¿cómo se ha administrado ese proceso que hoy día tiene a chilenos viajando sin inoculación y a otros suspendiendo sus viajes? Sí, yo creo que lo primero es decir que obviamente el Ministerio de Salud, las autoridades locales se hacen cargo de las endemias, de las cosas que hay en Chile. Pero también nosotros tenemos que mirar qué está pasando en el mundo y efectivamente este es un brote que ha superado lo que se podía haber planificado por todos los países, donde existen algunas limitaciones que son parte de la industria farmacéutica. Pero sí a mí me parece que los estados, y entre ellos el Ministerio de Salud, en general rigen las políticas sanitarias transversalmente para todos los ciudadanos, tanto beneficiarios públicos como privados. Si un chileno viaja a Brasil, se contagia, muere, ese es un problema de Chile. Si él viaja, llega a Chile, llega enfermo, es un problema para Chile y además para todos los costos sanitarios. No es algo de lo cual la autoridad se pueda desprender. Y justamente yo creo que hay que afinar qué es lo que está pasando en el mundo, y el desafío que nos plantea el tema de la influenza va a ser también una puesta en marcha mucho más veloz. Yo creo que hoy día además vamos a aprender mucho de esto para todos los viajeros. Pero iba a llegar a lo de la influenza, porque lo de la influenza, a pesar de que estamos muy cerca del inicio de la temporada, todavía nos queda tiempo. Aquí hemos reaccionado a lo de la fiebre, amarilla, porque chilenos ya viajaron todavía sin saber de la magnitud del brote. Nos enterábamos de esto, no sé, en el mes de enero, en febrero, ya con más intensidad. Por lo tanto, hay una responsabilidad por parte de las autoridades de decir, mira, ¿sabes qué? Este brote viene fuerte y regularmente muchos chilenos viajan a Brasil. No sé si es que hay alguna responsabilidad. Sí, hay una oficina de epidemiología que está mirando, y en general los monitoreos se hacen. Yo creo que no se cuantificó quizá el impacto porque iba a existir vacunación un poco obligatoria, que efectivamente esto iba a llegar hasta los turistas. Fue algo que yo creo que se desestimó, pero eso fue transversal, no culparía solo a la administración, pero sí también de cómo lidiamos con un monoproveedor de una vacuna tan necesaria cuando hay un brote desatado. Y yo creo que haya llegado una nueva partida de vacunas, habla también de estas necesarias conversaciones y también las responsabilidades que tienen privados que se dedican al negocio de fármacos tan relevantes o producción de vacunas que efectivamente han causado un impacto en nuestros viajeros, y hay otros países que tienen producción propia, y yo creo que también nosotros tenemos que ir mirando cuáles son entidades tan trascendentales en donde podamos motivar a otros privados a competir, por ejemplo, en la producción de la vacuna. Yo creo que este brote va a durar un tiempo, así que va a ser algo que vamos a tener que estar habitualmente conociendo, vacunaciones cada vez que uno viaja al extranjero. Claro, y finalmente también poniéndose al día en eso, en la demanda que tiene la población chilena. Es distinto de que no esté en el proceso de vacunación, que no sea obligatoria, que los chilenos vayan a pagar si están dispuestos a hacerlo. El tema es que no hay stock disponible. Ahora distinto lo que pasa con la influenza, donde finalmente sí hay una campaña ministerial, especialmente para la población de riesgo. Lo hemos vivido todos los inviernos, tenemos estación cambiada, por lo tanto, como se comporta el brote en el hemisferio norte, podemos ver cómo se va a comportar acá. Y ha sido especialmente agresivo en Estados Unidos en este caso. Por lo tanto, hay preocupación, hay que vacunarse antes, tiene que ser exclusivamente la población de riesgo. ¿Y cómo lo está manejando el Ministerio? Nosotros ya estamos en contacto con las sociedades científicas, infectología, salubridad, epidemiología,
pediatría, distintas que estamos intentando que no apaguemos incendios como siempre nos pasa en Chile, sino que podamos adelantarnos y estar preparados para el escenario más duro que pudiera ser. No sé si ustedes han visto, hay cifras de efectivamente mortalidad infantil muy llamativa, sobrecargas en todos los sistemas sanitarios del primer mundo. Nuestro sistema sanitario ya vive en una continua tensión, los inviernos son duros. Si efectivamente una de las cepas de influenza se comporta como se comportó allá, vamos a tener un sistema tensionado, no solo en lo público, también en lo privado. Recordemos que el 2009 no habían camas UCI en Chile, ¿dónde meter a algún paciente? O sea, es también un desafío para la red. Y yo creo que son desafíos que tomándolo ahora, obviamente haciendo todas las gestiones y contando, nosotros queremos armar ahí un Dream Team de expertos que pueda también asesorar al ministerio y pueda tomar las determinaciones de forma oportuna. Determinaciones como a veces plantear vacaciones antes, disponer de recursos, reconvertir camas, decisiones que hay que tomarlas antes de que la gente se está muriendo en los pasillos. Yo creo que nos pasa todos los inviernos y espero que eso realmente sea acogido. Ahora la inoculación es una medida preventiva muy eficaz en este caso, pero la vacuna llega de forma gratuita a los niños hasta los 5 años, desde los 6 meses a los 5 años, embarazadas, ¿cierto?, a partir de la semana 13 de gestación, adultos mayores y enfermos crónicos. Claro, hay empresas que hacen un esfuerzo que finalmente es beneficioso para ellos de poder vacunar a todos sus empleados y, bueno, esfuerzos para poder llegar a un sistema más amplio de la población. ¿Hay una responsabilidad personal de decir, si yo no estoy en la población de riesgo, también tal vez inocularme mi familia y todos los involucrados? Nosotros queremos hacer dos cosas. Aunque eso una, se pague, claro, poder intentar ampliar los grupos de riesgo y una conversación que vamos a tener con los grupos técnicos y el ministerio. La próxima semana vamos a tener una reunión con el futuro ministro y la idea es ofrecerle este equipo como expertos para poder hacer algunas determinaciones un poquito más, porque obviamente una vacuna sale mucho más barato que un paciente hospitalizado. Y para que hablar las y lo consecuencias segundo que ha tenido es efectivamente poder hacer algunas iniciativas hacia los empleadores, hacia la cobertura de las ISAPRES, por ejemplo, y también hacia justamente la compra individual, de cómo ésta se administra, cuáles son los riesgos y poder hacer un poco también la batalla a los grupos antivacunas que han logrado insertarse en algunos nichos y han causado mortalidades por enfermedades absolutamente radicadas como el sarampión en Europa. Yo creo que allí sí, estas mismas sociedades estamos muy allá en ser bastante claros con la ciudadanía de que las vacunas previenen que la gente se muera, efectivamente. Ahora, mi última pregunta guarda relación con eso, porque el propio futuro ministro dijo que los grupos antivacunas lo que hacen es ser promotores de algo así como la doctrina de la muerte. Hemos visto casos de jóvenes contagiados con fiebre amarilla, uno de ellos, su propia hermana, señaló que su hermano no era proclive a las vacunas. Hemos visto padres que no han decidido no inocular a sus hijos en un proceso ministerial, gratuito de vacunas para poder, ¿cierto?, protegerlos de enfermedades que están completamente erradicadas. 400% aumentaron los casos de sarampión en Europa en esta temporada. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado a estos grupos, estos grupos antivacunas? Yo creo que la idea es poder educarlos, poder participar en la ciudadanía en general, igual cuidando mucho las formas. Me parece que como recibir esta violencia como con un poco de más violencia, yo creo que ahí caer en cliché es un poco un error, sino que al revés, tenemos que poder transparentar de que no existe conflicto de interés, de que no estamos cooptados por las agencias farmacéuticas, porque muchos de los rumores vienen como con este complot de que los médicos queremos darles vacunas para seguirlos enfermando, y yo creo que hay que intentar ir desmitificando esas cosas porque son argumentos que algunos ciudadanos efectivamente terminan creyendo, y justamente en algún momento era el autismo, sí, esos son algunos que hay distintas raíces, claro, algunas más biológicas, claro, otras que son un poco más de especulaciones medias de películas de ciencia ficción, pero tenemos que intentar de también ir liberándonos de los conflictos de interés y también ir transparentando los beneficios que tienen. Yo creo que tenemos evidencia, tenemos ciencia detrás, tenemos números y tenemos médicos transversalmente y gente que se dedica efectivamente a esto y datos de las muertes que evitamos para poder explicar lo importante que es y lo relevante, lamentablemente, que es que cuando una persona no se vacuna, aunque cree que se expone solo a él, lamentablemente nos termina exponiendo a todos. En enfermedades como el sarampión pasa eso. Entonces, como vivimos en sociedad,
Si ese antivacuna se va a vivir arriba de un cerro, ningún problema con que no se vacune. Pero si no vacuna a su hijo y lo manda al mismo jardín infantil que a tus hijos, expone a los tuyos porque la inmunización no es 100%. Y eso es parte también de la sociedad en que vivimos, del individualismo que tenemos. Entonces, muchas de estas personas también tienen que entender las lógicas societarias que tienen las vacunaciones. Hemos aprovechado harto el tiempo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a ir a la pausa en Mañana en Directo. Volvemos de inmediato, no se vaya.